De Telesur, bienvenidos. Todavía flotan los comentarios de lo que fue el debate presidencial de anoche en la República Argentina. Pero nosotros nos quedamos sobre el final con una preocupación. En Argentina se sabe qué cosa es cierta o no. Después se puede estar de acuerdo igual con el candidato, aunque se sepa que ha faltado la verdad o que sus propuestas son inviables. Eso es un derecho de los ciudadanos. Pero hay un tema sobre la información, del que naturalmente en el resto de América hay un déficit. Esto tiene que ver con que se desconoce si cuando Scioli dice van a hacer tal cosa y Macri dice esas son mentiras, Scioli dice la verdad y Macri miente, o es al revés. Por eso queremos hacer un recorrido entre un candidato neoliberal que no le gusta asumirse como tal, un candidato de derecha, porque esto antes de las elecciones no es plenamente conveniente, y un candidato que está diciendo que va a ser esencialmente una continuidad del actual gobierno de sentido progresista que tiene la Argentina. Vamos a recordar entonces un tramo muy pequeño del debate de anoche para después ir a demostrar lo que les decíamos en el programa anterior. Scioli ha dicho la verdad y Macri tiene que resolver qué es lo que va a hacer o cómo va a hacer algo distinto a lo que él mismo ha señalado que piensa hacer en tanto candidato neoliberal. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de Shell. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de JP Morgan, bueno, ahora los mandó a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que sinceraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba. Y ya sabemos, por ejemplo, en el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber, queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. El tema es cómo va a volver la inversión, cómo va a volver el empleo, cuáles son los caminos elegidos. Hay un camino dentro de lo que es la continuidad del gobierno actual y hay otro camino que se refiere a los criterios neoliberales. Vamos a tomar a la empresa energética más importante de la República Argentina y una de las más valiosas del mundo, que es YPF. Aquí la discusión es, ¿YPF está bien que sea estatal? ¿Funciona bien de esa manera? Scioli decía una verdad: el candidato para manejar el área energética del sector neoliberal es un hombre que estuvo manejando Shell hasta hace no demasiado tiempo. Pero veamos qué ha dicho Macri respecto a YPF. Hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Y esta discusión, si YPF tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema. Hoy le quiero comunicar junto a mis diputados. Sí, está bien, síguele un momentito más lo que quiere comunicar junto a sus diputados, qué es lo que iban a hacer con YPF. ¿Lo podemos dejar continuar? Tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema. Hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Y esta discusión, si YPF tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema. Acompañó y que no ve con buenos ojos que YPF sea una empresa estatal. Otro tema que se planteó en la discusión es las universidades. Las universidades que a casi 20 han llegado en estos últimos tiempos permiten que estudiantes de un país muy amplio, muy grande demográficamente como es la Argentina, tenga universidades para que gente del sur no tenga necesariamente que irse a las grandes ciudades, mucho más al norte, a veces a miles de kilómetros para poder estudiar.
El criterio del candidato Macri es, como dijo Scioli ayer, el de que hay demasiadas universidades. Pero también el problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Acá hay que hacer jardines de infante. Cuesta entender, hay que hacer jardines de infantes, pero no universidades, porque el criterio es que si entran muchos a los jardines de infante un día van a llegar a la universidad. Bueno, este es un tema que hace justamente a cuáles son los criterios con los que se maneja la economía. Otro tema es el del salario. El salario, que es algo sumamente defendido por el actual gobierno. Hasta los sectores que tienen vinculación con Macri reconocen con el peor índice inflacionario que los salarios siempre han estado casi un 40% encima de la inflación. Por lo tanto, el tema de los salarios es tanto o más importante todavía, o igualmente importante, por lo menos, que el de la inflación. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Bueno, otro tema tiene que ver con el cepo. Hay una regulación del dólar, de su precio oficial. El cepo determina, así llamado por quienes han estado en contra de esa regulación, determina que el dólar esté a 10 pesos para presentárselos de una manera bien clara para que ustedes lo puedan entender. Hay un paralelo que ha llegado a 15, 16 pesos, que es donde básicamente lo quisieran ubicar. Al anunciar que van a levantar el cepo, están diciendo que el valor del dólar mínimamente va a ser ese de 15 o 16 pesos. Quiere decir que si yo soy un empresario que estoy pagando en el exterior por lo que necesito comprar el dólar a 10 pesos, cuando sea 16, si es que quedan 16, puede ser bastante más todavía, voy a estar pagando 60% más de lo que hoy día estoy pagando, y eso necesariamente se traslada a los precios. El cepo desaparece el 11 de diciembre. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Veremos qué es lo que dice el flujo del mercado, cuál va a ser nuestro dólar de equilibrio. Cero límite a la exportación, cero retención. Bueno, quitar los límites a la importación significa que entre lo que sea. Y cuando entra lo que sea, el trabajo se complica adentro. Esto ya ocurrió, ya lo vimos. Millones de desocupados. Hoy se supo que la desocupación en la Argentina bajó por primera vez en 28 años a menos del 6%. Menos del 6% de desocupación. No es exactamente como para hablar de pleno empleo, pero no está tan lejos tampoco de esa situación. Es ciertamente muy, pero muy importante mantener ese estado de cosas o complicar finalmente lo que es el trabajo interno. Uno de los temas con los que más se ha atacado a este gobierno es la libertad de expresión. Aunque parezca mentira, en la Argentina se puede decir cualquier cosa. De la presidenta para abajo, el nivel de insultos ha sido un verdadero exceso, si es que de esto podría hablarse. No obstante, todas esas críticas, quienes son los candidatos de Macri, y Macri mismo, él en persona, están prometiendo que esa libertad de expresión va a tener algunos límites, más, muchos más, de lo que ahora ellos han dicho que tienen. Escuchemos lo que ha dicho sobre programas que van en la televisión oficial. ¿Qué hace con Canal 7? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? Despolitizarlo, no. Cero política. Y programas como 678 del canal oficial que mantenemos todos con nuestros impuestos se dediquen a hablar mal de la gente que opina en contra del gobierno. Eso no se puede admitir, es una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo te prometo que en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 876. Es decir, se va a terminar un programa. Hay periodistas que, si gana Macri, tienen trabajo a término. Ya saben cuándo estarán terminando y no están jugando con lo que dicen. Hablemos de la migración. Vamos a ver cuál es el criterio del candidato del neoliberalismo con una actitud completamente distinta que se ha tenido desde el oficialismo en todos estos años. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquier
camina por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Bueno, quiero ser lo más breve porque se nos está yendo el tiempo y tenemos invitados esta noche. Voy a ir a 4 ítems más presentados con mucha rapidez. Tema fertilización asistida. Parejas que no podían tener hijos, que tenían que a veces endeudarse, embargar sus bienes para poder pagarlo y lo mismo no lo conseguían, el Estado ahora los apoya. Contra esa ley estuvo el macrismo, es decir, votó en contra de la fertilización asistida que ahora permite la existencia de cientos de niños que vinieron al mundo gracias al apoyo del Estado. ¿Qué pro se abstuvo o votó en contra con el tema de la ley de fertilización asistida? Y nosotros estamos totalmente en contra de Fue el eso. único bloque que votó en contra. Pero estamos totalmente en contra de eso, porque es lo mismo que con el tema de los desaparecidos. Bueno, esta es una explicación un poco más larga, pero lo importante es que sí, que se acepta que se votó en contra de la fertilización asistida. 2 temas muy fuertes, las AFJP y aerolíneas. Las AFJP, que es el dinero a donde van los dineros de los trabajadores, y que después permite pagarle a los jubilados, pero también permite invertir en pymes que dan trabajo y que mantienen un estado de cosas altamente positivo como para que hoy en la República Argentina se esté por debajo del 6% en materia de desocupación. Estos son los criterios que Scioli denunciaba y que el candidato Macri le decía, esas son todas mentiras. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. ¿Qué más reprivatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. Es decir, ese enojo que mostraba Macri ayer, francamente no se justifica porque en efecto lo que estaba diciendo Scioli es todo verdad. Todo lo que va a hacer es lo que aquí estamos viendo que él mismo ha anunciado en este tiempo. Un tema muy fuerte, muy especial para los argentinos, el fútbol para todos. Saben ustedes que el Estado le paga a la Asociación del Fútbol Argentino y le da al fútbol a los 40 millones de habitantes del país. En realidad son más ahora. Y lo ven gratis. Antes se veía solamente a través del cable casualmente manejado por el Grupo Clarín, que se compró 200 y pico de canales regados por todo el país para hacer oposición y para llevar adelante sus criterios neoliberales. En determinado momento, en 2009, se terminó que el fútbol fuera privado y por cable a 3 millones de hogares y ahora puede ir a los 14.300.000 hogares que hay en la República Argentina. Cuando a mí me preguntó La Nación en un reportaje, yo fui el único que dije, el fútbol no necesita que la política se meta. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Ese es el criterio neoliberal. Era maravillosamente bueno lo que ocurría con el fútbol. Lo veían pocos, es verdad, pero era fantástico como lo hacían. Ahora lo ven 40 millones de personas y quieren verlo, porque el Estado lo financia con el mismo dinero que antes gastaba en la publicidad que tenía que hacer para hablar de las políticas de Estado a través de la televisión y de los diarios. Nos queda la expresión sobre Griesa, lo que diga Griesa hay que pagarlo, nada menos que en el tema de los fondos buitres y la cuestión referida a los subsidios. Se lo debemos porque me doy cuenta que hemos avanzado demasiado en el tiempo. Lo que quería hacer en este tramo, antes de recibir a los invitados de esta noche, era decirles que un candidato dijo toda la verdad y el otro candidato se refugió diciéndole que mentía, cuando en realidad esto no estaba sucediendo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con lo que ya será, ahora sí, la entrevista de CIDE. Nuestros invitados son el economista Ernesto Matos y el sociólogo Aritz Recalde. Bienvenidos. Muchas gracias. Opiniones sobre el debate de anoche. Bueno, principalmente me parece que hay que desestructurar algunas cosas que se dijeron. Uno tenía que ver con la escasez de dólares que plantea Macri, que cuando él venga van a llegar las inversiones. La realidad es que en la Argentina, a partir del 2008, 2009, como vos explicabas el tema del cepo, llegaron 55.000 millones de dólares en inversión extranjera, el doble del periodo 2003-2008. Entonces, ahí me parece que los números muestran una vez más que hay un error, por lo menos en el análisis sobre las inversiones en Argentina. Y el otro punto es que el riesgo país que miran los inversores hoy está en 489 puntos básicos, el más bajo de la historia después del 2002, que llegó a 6.000 puntos. Y esa es la realidad económica y financiera de Argentina.
Y Alice Recalde, ¿por dónde tomó el debate? ¿Qué fue lo que más le importó? Yo te escuchaba, Víctor Hugo, el tema universitario, que efectivamente Macri votó en contra. Y los que no conocen y vimos planteadas en América Latina posiblemente no conozcan la realidad argentina. ¿Qué votó en contra? 17 universidades, proyecto de expansión universitaria más importante de la historia de los 200 años de vida independiente. Argentina es un país muy grande y se han creado universidades de Misiones, una provincia lindante al Brasil, hasta Tierra del Fuego, una superficie de la parte más austral de la Argentina, más ligada a las Malvinas y la Antártida. Uno analiza el presupuesto universitario, 1.900 millones de pesos, año 2002, 40.000 millones de pesos, año 2015. Entonces uno dice concretamente en la vida de los alumnos, porque Macri dice, en realidad lo que no queremos son cargos. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha crecido un 30% la matrícula. Hay 500.000 estudiantes nuevos en el sistema universitario argentino. Vos planteabas bien el tema del desempleo. ¿Qué es lo que ocurre en un país que baja la tasa del desempleo del 27, que era la cifra del 2001-2002, al 6? Y bueno, necesita mano de obra. En el 2002 salían 54.000 egresados. Hoy de la Universidad Argentina salen 71.000 egresados al año. Entonces, y que América Latina sepa, el candidato de Cambiemos, en realidad más que cambiar, quiere retroceder y miente, ¿no? Es muy importante porque muchos se preguntarán, ¿y cuántos se reciben? ¿Cuántos llegan finalmente a culminar? No todos, por cierto. Hay en el camino muchísima gente, pero debes saber, como ocurrirá en cada uno de los países donde nos miran, que un estudiante universitario de por vida se asegura una mejor remuneración que un estudiante que ha cumplido solamente el secundario. La diferencia es de casi un 50% en lo que ganan. Y eso va por el resto de la vida. Es decir, basta haber cumplido con cursos en la universidad sin haberse recibido para tener una mejor calidad de vida a partir de lo económico que si solamente se ha cumplido con el secundario. Y bueno, para el caso que se reciben, la tasa del desempleo es del 6% para la población en general. La población universitaria es por debajo del 2%. Es decir, el que ha ido a la universidad... Solamente un 2% no consigue empleo. Es que interesante este dato, lo sumo. Y después hay otro dato muy interesante. Se han creado muchas universidades en lugares con poca trayectoria universitaria, porque digamos la verdad, un poco la historia de la universidad en América Latina ha sido la de nuestra oligarquía. Universidades para ricos en las grandes ciudades urbanas. Y si uno analiza hoy las nuevas universidades que se puso, por ejemplo, en el debate, el Arturo Jauretche, de cada 10 alumnos, 9 por primera vez en su familia van a la universidad. Dato no menor, ¿no? Para ver esta cuestión de la integración social. Y todo esto está dentro de lo que es el tema económico, finalmente, porque estas son cuestiones que resuelve la política determinando lo que la economía tiene que hacer para dar satisfacción a estas necesidades. Sí, justamente esto tiene que ver con el presupuesto nacional y el Estado venía invirtiendo justamente en los sectores de ciencia y tecnología y de investigación. Las universidades son parte de un proyecto de nación. Se piensa una universidad, pero que tenga los intereses del territorio, digamos, ¿no? Por eso en cada provincia está pensada la universidad según las necesidades productivas. Al neoliberalismo le cuesta entender la cercanía que se establece desde la responsabilidad del Estado con lugares lejanos en países que tienen esta vastedad. Una universidad, no solamente todo lo que decís, Arit, sino también la posibilidad de que un chico estudie cerca de su casa, o estudie en su propia ciudad, o estudie en su propio sector del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Esto es mantener el arraigo y tener muchísimo menos costo, porque a veces te dan la educación gratuita, pero ¿cómo pagas todo lo que hay alrededor de la educación? Bueno, totalmente. Argentina es un país muy grande, entonces había un tema de distancia, lo que había originado es una centralización de la universidad. Solo la Universidad de Buenos Aires tenía 350.000 alumnos, una dimensión ingobernable. Entonces estas nuevas universidades lo que ven a revertir es esa tasa de migración del interior. Y también hay que decirlo, en las universidades tradicionales había una barrera, una distancia cultural. La Universidad de Buenos Aires, universidades muy, podemos decir, para los sectores altos, culturalmente eran distantes para los sectores populares. Entonces me parece que las nuevas universidades se acercan en geografía, pero también tienen una apertura hacia lo popular, hacia lo social. Y hacia las economías regionales. Totalmente. Es decir, hay técnicos que se necesitan. Si vos en esta provincia recogés uva, pero en esta otra la producción tiene que ver con lo ganadero, se necesitan distintos tipos de técnicos, de ingenieros, etcétera, para llevar a cabo ese trabajo. Bueno, yo te escuchaba hablar de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa que hoy la Argentina, el Estado Nacional, tiene un 51% de las acciones, 1.500 estaciones de servicio, uno puede hablar, el 50% de los combustibles del país la hace esa empresa. Hoy, la Universidad Arturo Jauretche creó una ingeniería de petróleo. Y esto tiene que ver con lo que vos decís, cómo las nuevas universidades
están creando áreas de conocimiento que hacen a la emancipación científico-tecnológica del desarrollo nacional. Lo que sucede es que no siempre el Estado es entendido, Ernesto. Cuando el Estado resuelve que una aerolíneas tiene que darle un verdadero servicio, siempre estamos con el tamaño del país, a provincias que están alejadas y que antes no tenían el servicio de Aerolíneas Argentinas, que no tenían manera de viajar por avión. Estamos hablando de un trabajador, de alguien que tiene un familiar lejos, pero también de un industrial, de alguien que está haciendo negocios y que para venir a Buenos Aires, por ejemplo, tenía que viajar 20, 30, 40 horas en micro. Sí, justamente donde apunta el candidato de Cambiemos, justamente a reducir el gasto público, que implica que las empresas del Estado o se privaticen o se rifen, digamos, ¿no? Y uno cuando le echa la culpa a los burócratas, como dice él, ¿no? Los ñoquis, y uno ve que el empleo público en este periodo 2002-2015, cada un empleo público que se generaba registrado, se creaban 3 privados. Entonces, la culpa no está en que el presupuesto público ha crecido, sino que lo que ha pasado es que el sector privado ha crecido en empleo. Lo que se necesita el empresario o las economías regionales es que el Estado esté ahí territorialmente. No se agota el tema de las universidades, Aritz, en lo que hemos dicho. También hay una contención, también hay una forma de vida, también hay una calidad de vida que se da a la persona que entra a la universidad. Y me parece que esto tiene que ser tenido en cuenta. Pero en la vida de números del neoliberalismo esto no cabe como concepto. Bueno, imagínate para Lanús, la Universidad de Lanús. La universidad es la principal fuente, por ejemplo, de empleo para ese municipio, por decir algo que tiene que ver con lo social. Entonces, estas universidades que se han federalizado implican, por un lado, la vuelta al Estado Nacional, que el neoliberalismo no entiende, que al contrario lo destruyó, incluso provincializó la educación secundaria. Entonces, hoy la masificación de la universidad es una forma de que el Estado Nacional llegue a lugares donde no llegaba y que le dé una vida en términos de empleo, de desarrollo, de investigación. Hoy las universidades, por ejemplo, en términos de inserción social, están articulando con el PAMI, y hoy en buena parte de las universidades de conurbano hay adultos mayores haciendo vida cultural en la universidad. Entonces, de los adultos mayores hasta los pibes más chicos, hasta los jóvenes en edad universitaria, están en esas nuevas instituciones. Para hacerlo hay que decir el 6,5% del Producto Bruto Interno de un país está dedicado a la educación. Hay que tomar esa decisión, hay que tener de dónde sacar ese dinero, hay que perturbar algunos intereses de quienes están muy cómodos manteniéndolo siempre por todo lo alto. Sí, porque justamente la Argentina con este desendeudamiento que tuvo en este periodo logró endeudarse pero intrasectorial. ¿Qué quiere decir esto? Con las instituciones del Estado. O sea, una cosa es pedir plata al FMI y que ellos nos planteen el programa económico que pueden tener a cambio de unos ingresos, y otra cosa es endeudarse con el Banco Central, cuando uno sabe que puede volver a financiar eso, total queda dentro del esquema nacional. Y con eso se ha podido cubrir todo lo que tiene que ver con la seguridad social, no solamente los jubilados. Cuando hablamos de jubilados, hablamos inmediatamente de ANSES, pero hablamos también de todo lo que es AUH, Progresar. Todo tiene que ver con eso, tienen que ser esos dineros y son los que permiten a las pymes recrearse, mejorarse y seguir invirtiendo. Sí, pues aparte Macri tendría que explicar cómo le va a explicar a los jubilados que no van a cobrar la mínima, digamos, que le explique que ese 5 puntos del PBI que significa la seguridad social en Argentina, lo va a recortar. Yo con que me explique cómo va a hacer para mantener el trabajo, me sentiría satisfecho, porque si entran productos de afuera es obligado, es necesario, es inevitable. Es que es todo un esquema, o sea, cuando él plantea la unificación del tipo de cambio, que lo dice Rogelio Frigerio, ¿no? Unificamos el tipo de cambio. ¿Qué significa? ¿Pasamos a 9,60 a 15 pesos? Bueno, o nos mantenemos en 9,50 o vamos a 16 pesos. Eso significa una devaluación, lo que explicabas recién. Y eso impacta en las importaciones, y las importaciones van a trasladarse a precios, y eso va a generar un descalabro en los salarios de los trabajadores. Y entonces ahí va a empezar el descontento social. Y el Estado ahí va a tener que ver cómo va a apaciguar eso. Y generalmente lo que puede hacer un Estado neoliberal es realmente hacer un ajuste y meter represión. Por supuesto que ellos siempre piensan en el gasto. Esto es inevitable y no es malicia de ninguna manera. Son muchos profesores, muchos más de los que había antes, los que ahora tienen trabajo. Porque no solamente se trata de tener más alumnos y dar más oportunidades para los estudiantes, sino también para los educandos. Pero todo el sistema, Víctor Hugo, por ejemplo, el sistema científico-tecnológico, para los que no conocen, tienen un área que invierte en investigación, que hace desde vacunas hasta investigación en las ciencias sociales, CONICET. El CONICET tenía 5.500 empleados entre becarios e investigadores, hoy tiene 16.000. Y
Y uno dice, ¿qué es eso? Y bueno, es de alguien que hace software hasta otro que hace vacunas o hasta otro que hace deporte. Entonces, uno lo ve, por ejemplo, en el CONICET, triplicación, en términos salariales, docentes. Hoy los docentes universitarios, y un poco se discutió en otras áreas de las jubilaciones, tienen el 82% móvil. ¿Y sabes cuál fue la recuperación salarial? Víctor Hugo, 1500% fue la recuperación salarial del 2002, ahora, superando todas las cifras de la inflación, sean las que publica el INDEC o las de sus mismas consultoras. A mí me hubiera gustado que el candidato neoliberal lo asumiera. Es decir, vamos a abrir las importaciones, vamos a levantar el cepo, como le llaman, del dólar. El dólar va a flotar, vamos a ir al mercado. Todo lo va a determinar el mercado. Esto va a determinar que dentro de un tiempo, como decían en los 90, la situación sea muy buena. Vamos a apostar a esto, pero que digan que van a hacer eso. No puede ser que inevitablemente lo que van a hacer sea ese camino, como ha quedado documentado por lo que le presentábamos a los amigos que nos miran en Lima, en Quito, en cualquier lugar de nuestra América Latina, y anoche cuando veían los candidatos pensarían, ¿cuál estará diciendo la verdad? La verdad la estaba diciendo Scioli. Ahora, ¿tiene razón con esa verdad o no? Bueno, esto lo tiene que determinar justamente el criterio de cada uno. ¿Es por el lado del neoliberalismo que la Argentina y América Latina van a construir mejor su futuro, su presente y su futuro? Bueno, esto se determina, pero por lo menos asumir que las cosas iban a ser de esa manera. Claro, porque el tema económico, cuando ellos insisten con esta idea de que no hay dólares en la Argentina, uno empieza a ver que los números muestran totalmente lo contrario de vuelta. Yo sé que el candidato no tiene tiempo de explicar esto, pero para ponerlo simple, las importaciones a partir del 2009 fueron de 60.000 millones de dólares promedio, 3 veces más que en el periodo de convertibilidad, cuando no había ni derecho de exportación ni derechos de importación. Entonces, cuando dicen que no hay dólares, entonces, ¿cómo llegamos a importar toda esa magnitud? Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido un placer y un aprendizaje tenerlos. Ari, muchas gracias también. No, gracias a vos, Víctor. ¿Hay alguna movida especial en estos próximos días de las gentes de las universidades y demás? ¿Alguna autoconvocatoria? En realidad hay un montón. Si podemos, incluso en los ámbitos científico-tecnológicos. Hoy en casi todas las universidades tenés desde firmas de solicitadas en diarios hasta manifestaciones en el Obelisco. Y hoy, en general, en casi todo el sistema científico-tecnológico argentino hay un fuerte debate y una convocatoria a la participación y a la acción y a la discusión. Sí, una discusión que a veces en lo económico parecería que está demasiado clara, que es demasiado evidente, no obstante lo cual pueda un sector muy fuerte de la fachada neoliberal, que son los medios de comunicación, puedan sostener lo contrario. Sí, obviamente tratan de instalar esta idea de un quiebre de la Argentina, hasta tratan de plantear que el Banco Central está vacío. Eso lo hicieron con la revolución, la fusiladora en 1956, con lo que se planteó el informe Prebisch también, ¿no? O sea, vienen instalando lo mismo hace décadas. Nos quedamos con un poco menos de tiempo, pero valía, creo, la pena, habrán entendido ustedes el propósito de decirle al resto de América a través de Telesur, ya que tenemos el honor de integrarnos a Telesur, decirles a todos cómo son las cosas, siquiera lo que había detrás del discurso de cada uno de los candidatos anoche. Imagínate lo que puede pasar si ocurre lo de Macri, ¿no? Entregar el petróleo a las multinacionales, el sector financiero a ese sector financiero internacional que está quebrando el país, y los depósitos de los trabajadores a los especuladores. Terminaríamos como Grecia, terminaríamos como España, integraríamos la energía, que es el epicentro de la geopolítica mundial. Así que imagínense para América Latina la tragedia que sería en términos económicos y sociales. Una vez más, muchas gracias a Ernesto Matos y a Aris Recalde, economista y sociólogo respectivamente, que nos han acompañado esta noche para ayudarnos a pensar en la entrevista de CIDE rumbo a la definitiva elección de la República Argentina este 22 de noviembre. Amigos, nos reencontramos mañana con la entrevista de CIDE, si Dios quiere, y será un gusto. Hasta la próxima.